Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, dentro del Acuerdo Ministerial 174 del artículo 27 al 52. Artículo 27. Botiquín. Este debe estar ubicado en todos los lugares del trabajo repartidos en las distintas áreas, tanto como en los vehículos de transporte. Se debe tener botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, humedad o agentes de contaminación. Artículo 28. Servicio médico. El servicio médico se debe ubicar a 61 metros de la cocina y al comedor a 23 metros también de los dormitorios. Artículo 29. Bodegas. Se dispondrán las bodegas para dar cabida a los materiales necesarios en las obras de construcción. Las mismas deben estar ordenadas y de acuerdo a interés y a frecuencia de uso. Las sustancias químicas deben estar almacenadas herméticamente y según un proceso de riesgo. Estas áreas deben ser protegidas, ventiladas y con un control de derrames. Artículo 30. Instalaciones eléctricas temporales. Deben cumplir con los siguientes requisitos. Todos los equipos de instalaciones eléctricas deben ser instalados bajo un personal especializado. Debe existir la debida prevención de los cables energizados. Las instalaciones deben tener dimensiones y características adecuadas, tanto resistencia mecánica como resistencia a la acción del agua y al polvo. Las instalaciones eléctricas deben ser fijadas a una parte sólida de la estructura. Las tomas de corriente eléctrica se indican claramente la tensión de alimentación y su función. Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas contra los rayos. Artículo 31. Inspección y conservación. Se inspeccionará todo equipo eléctrico antes de su uso, para que tenga un apropiado fin, para constatar el estado de los conductores y cables flexibles, para comprobar que no estén cortocircuitados los conductores, deben estar conectados a tierra y los electricistas deben tener herramientas adecuadas y equipos de protección personal. Artículo 32. Prueba de las instalaciones. Toda instalación eléctrica se someterá a inspecciones y pruebas cada 3 meses y los resultados deben ser tabulados. Mensualmente se someterá a una prueba de buen funcionamiento de los dispositivos para que tenga una protección de pérdidas a tierra. Se presta especial atención a las conexiones a tierra, a la continuidad de conductores de protección, la comprobación de polaridad y resistencia del electroaislamiento y conexiones de los puntos de entrada. Artículo 33. Conexión a tierra. Para poder realizar la conexión a tierra, la persona que realice este trabajo debe estar perfectamente aislado eléctricamente. Las máquinas y aparatos que puedan tener contactos eléctricos accidentales deben tener obligatoriamente la conexión a tierra. Artículo 34. Distancia hasta las líneas de alta tensión. Las líneas de fuerza eléctrica de alta tensión de 440 voltios o más deben estar a no menos de 7.62 metros de altura o de distancia hasta las zonas transitadas. Estas zonas transitadas pueden ser las que constan con varillas de hierro, camiones, grúas, excavadoras u otros equipos usados dentro de la construcción u obras públicas. Artículo 35. Alumbrado para instalaciones temporales. Los sistemas de alumbrado temporal que se instalan para proveer iluminación durante los trabajos de construcción deben tener la intensidad suficiente para que las condiciones del trabajo sean seguras. Artículo 36. Protección del personal. Para proteger al personal contra los choques eléctricos accidentales causados por el equipo eléctrico, como tableros de control, fusibles y equipos de control de motores, se debe aislar el piso contiguo. Se resguardarán los cables cargados y se conectarán a tierra las partes no conductoras de corriente. Artículo 37. Extensiones portátiles. Para las extensiones portátiles de luces, herramientas o enchufes, debe usarse portalámparas o herramientas que tengan agarraderas aisladas como madera o caucho para evitar accidentes. Las extensiones de luces u otros calderos no deben estar húmedos y deben evitarse en los trabajos pesados. Artículo 42. Demoliciones. Las medidas previas para realizar un trabajo de demolición son un estudio previo por un técnico competente, el cual debe cumplir un examen de resistencia, la influencia de la demolición sobre las obras vecinas y un plan cronológico de la demolición para evitar accidentes a futuro. Como número 2 tenemos el antes de la demolición, en donde se debe suprimir las acometidas de agua, electricidad, teléfono y otras instalaciones, la eliminación de elementos poco estables susceptibles a provocar derrumbamientos,
un apuntalamiento de las diferentes partes de la construcción vecinas para asegurar la estabilidad comprometida. Cerramiento con señalamiento. Debemos prohibir el paso a cualquier persona ajena a la obra para evitar accidentes. Como punto número 4 tenemos las demoliciones, que deben efectuarse todas al mismo nivel. Solamente en casos especiales o por seguridad de las personas se podrá prescindir de esta forma. Artículo 43. Hundimientos. Para el riesgo de hundimientos dentro de una demolición, debemos siempre tener limitado el lugar. También solamente se admitirá el paso a elementos ligeros con el fin de evitar mayores riesgos. Debemos crear una barrera de seguridad con el fin de evitar el paso de las personas y poner en riesgo su vida. Debemos tener vigilancia permanente para corroborar que todos los aspectos estén cumpliendo a cabalidad. Como les mencionaba, debe haber prohibición de circulación de personas mediante la barrera de seguridad anteriormente colocada. Artículo 44. Caída y evacuación de materiales. Con el fin de prevenir la caída de materiales, se debe instalar dispositivos en una superficie. Se prohíbe terminantemente arrojar escombros y materiales desde las plantas superiores al suelo. Se evita en todo lo posible la acumulación de materiales de demolición sobre suelos y escaleras. Artículo 45. Demolición manual. Para la ejecución de estos trabajos se realizará utilizando el sistema de protección colectiva, preferentemente con andamios sobre pórticos reticulares metálicos. Cuando esto no sea posible, se deberá colocar cables o dispositivos adecuados que puedan sujetar los cinturones de seguridad de los trabajadores. Se debe conservar las escaleras y las losas el mayor tiempo posible. La regla general será demoler o conducir la demolición de piso a piso. Las aberturas que existan en el suelo de dimensiones suficientes para permitir la caída de un trabajador deben ser colocadas cubiertas para proteger regularmente. Artículo 26. Demolición por tracción. Para esta demolición tenemos 4 pasos muy importantes. Como primer punto, aislar los elementos a derrumbar. Como segundo punto, reducir el hundimiento con apoyos. Precauciones adicionales. Cable en buen estado y un cable de servicio o de reserva sin tensión. El elemento activo de tracción situado fuera de la zona de caída. Deben estar anclados a elementos resistentes y estables. Artículo 47. Demolición por empuje mecánico. Siempre que sea preciso, se tomarán las medidas que aseguren la rigidez de los elementos a demoler. Como segundo punto, se prohíbe la demolición de elementos más altos que el brazo de la máquina desde el punto de empuje. Artículo 48. Demolición por zapa. La demolición manual, por ataque en la base de la construcción o de un elemento de ella, debe ser con la ayuda de herramientas de mano, como el combo. Solo esta permitirá, con su facilidad y por su altura, un menor riesgo para los operarios. Siempre debemos garantizar la seguridad de los operarios con los adecuados equipos de protección personal. Artículo 49. Demolición con bola de impacto. Se debe delimitar la zona de demolición. Dentro de esta zona de demolición se prohibirá el paso a los trabajadores durante la misma. Se podrá prohibir el paso parcial a los trabajadores mientras la demolición sea parcial de igual manera. No se debe usar grúas en movimiento para garantizar la estabilidad y la potencia de la máquina impulsadora. Artículo 50. Cimentación. En los labores de cimentación y de acuerdo a las tareas específicas, se tomará en cuenta los trabajos de pilotaje, que deberán hacerlo los trabajadores calificados. Se prohíbe realizar trabajos simultáneos a distinto nivel en la vertical. Los montadores irán previstos de cinturones portaherramientas adecuados. También tenemos los pilotes prefabricados, ya sea de hormigón, de madera o entubados, que deben cubrir con medidas específicas. Los pilotes deben ser manejados por cuerdas y nunca aplicando las manos directamente sobre las mismas. Los pilotes dispondrán de un par de ganchos seguros situados en la cabeza y en el cuerpo para facilitar su carga y descarga. Artículo 51. Edificación. Para la prevención de riesgos, los procesos inmersos dentro de esta son los siguientes. Los materiales deben ser empleados de calidad, es decir, sin defectos, para así garantizar la seguridad y calidad de la obra.
Dentro de las sobrecargas, no se cargarán las estructuras con materiales de carga extrema para que puedan provocar su hundimiento dentro de la construcción. Se debe evitar la acumulación innecesaria de materiales en superficies o plataformas. Artículo 52. Estructuras metálicas. En los trabajos de montaje y elevación de estructuras metálicas queda prohibido realizar cualquier desplazamiento con riesgo de caída en las alturas. Dentro del montaje y elevación se debe evitar los desplazamientos sobre los perfiles. El ensamblaje de las piezas en el suelo siempre debe realizarse cuando sea posible, y dentro del proceso de las estructuras metálicas o de la realización de las mismas debemos tener toda protección para colocar e instalar antes de su elevación. Muchas gracias.